Si Jesús está con nosotros, estamos bien, hermanos. Gloria al Señor. Marcos capítulo 3, el versículo 1 dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Señor, sea tu nombre santificado en esta hora. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes compasión. Tú conoces, Señor, aquel que sufre. Y tú más que nadie, Señor, quieres intervenir en su vida. Te pido, Señor, una vez más que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea bendecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas personas sufren hoy en día, no solamente por la enfermedad, sino por la soledad que viven aún en medio de aquellas personas que supuestamente deberían de tener compasión. Y ese es el caso de este hombre que tenía la mano seca. Desde el momento en que el Señor Jesucristo se enojó y se entristeció por la dureza del corazón. ¿De quiénes? Del liderazgo, de las personas que supuestamente deberían de tener más compasión. Le dijo a este hombre: extiende tu mano, y en ese instante le fue restaurada. Qué triste es estar dentro de una comunidad donde solamente le observan, pero no hacen nada para que pueda aliviar su dolor. Vemos en este caso de un hombre que iba a las sinagogas, como hoy en día muchos van a las iglesias, pero aún así tienen un problema interno, un problema externo, un problema de salud, un problema espiritual, un problema de cualquier naturaleza. Lo triste es pasar desapercibido de lo que le está pasando a aquella persona y no se nos conmueve las entrañas para poder realmente hacer algo por esa persona. Y eso es sumamente difícil, porque no solo se tiene que batallar con el problema físico que tiene o de otra naturaleza, sino con sentirse solo del ambiente en el cual comúnmente o cotidianamente está rodeado. Pero vemos aquí que el Señor Jesús llega a esa sinagoga. Quiero que sepa esto: si usted se siente solo en su hogar, solo en su trabajo, solo en la iglesia, Jesús está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hermanos, Él marca la diferencia. A lo mejor usted siente que aún amistades y personas a quien usted les ha hecho bien y no responden ni siquiera a una llamada telefónica, y ni siquiera le visitan, ni tampoco le hacen una llamada para decirle cómo te encuentras o estoy orando. Y esa soledad hay que saberla manejar. Y vemos en este caso, este hombre, a pesar de sentirse aislado de la compasión y amor de la comunidad de la sinagoga, este hombre perseveró hasta que recibió el milagro por parte de Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: solo en Jesús tienes esperanza de ser sano. Sea cual sea la necesidad, ya sea la necesidad del perdón de pecados, la necesidad de liberación de alguna atadura que pueda haber en el alma, en el espíritu, de alguna adicción, o aún también problemas de salud. Pero veamos por lo menos aquí una situación que debemos nosotros de confrontarla, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una de las verdades que necesitamos enfrentar es la realidad de la hipocresía religiosa. Dice aquí la Escritura que había un hombre que tenía la mano seca. Eso significa que era una mano
que había perdido la masa muscular y prácticamente estaba paralizada. No era igual a la otra mano. Tenía vida, pero no tenía las funciones que tiene una mano que está en completas condiciones para poder ejercer algún trabajo. No sabemos cuál fue la causa de ese problema. Probablemente nació así o tuvo algún accidente y eso hizo que la mano, que es tan vital, ahora ya no le funcionase. Entonces, en medio de estas tragedias que ocurren en la vida, y algunas veces nos quedamos analizando, ¿y por qué me pasó? Si hubiera sucedido esto, ¿por qué sucedió esto? Hay cosas que nunca las vamos a poder explicar, y especialmente aquellas cosas con las cuales algunos nacen. Dice, ¿pero por qué? Nace con esta deficiencia. Pero una cosa que debemos de saber, que un día tendremos las respuestas por parte de Dios, pero Jesús está con nosotros para cambiar la condición que nos ha estado afligiendo. De ahí entonces vemos la necesidad que hay dentro de las iglesias. Vemos a este hombre que iba a las sinagogas porque ahí lo encontró el Señor Jesucristo. O sea, había hambre de conocer de Dios, y eso es lo lindo. Hay personas que se alejan de la iglesia cuando tienen algún problema, especialmente problemas de salud, y se enojan con Dios y ya no quieren asistir. Pero este hombre, a pesar que tenía la mano seca, iba a la sinagoga, porque ahí se leía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, ahí se leía. Entonces dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted tenga alguna dificultad, quizás usted esté enfermo, tenga algún problema moral, un problema espiritual, por favor, nunca abandone la asistencia a la iglesia, porque es donde hay 2 o 3 congregados, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchos se pierden la bendición de Dios porque no quieren congregarse, no quieren, y dicen, no, es que yo tengo este problema, me miran mal. Este hombre era prácticamente rechazado porque cuando Jesús se enojó y se entristeció, ¿por qué? Por la dureza del ambiente en el cual este hombre que tenía la mano seca estaba rodeado de gente así. Quizás usted dice, ya nunca voy a volver a la iglesia porque he visto hipocresía. Aunque vea hipocresía, usted persista, porque su sanador no es el hermano ni la hermana, su sanador se llama Cristo el Señor. Además de eso, vemos aquí la falta de interés por el que sufre por estar interesados en poder preservar el poder religioso de los fariseos, de los que estaban ahí dentro de la sinagoga, que estaban ahí tratando de ir en contra del Señor Jesucristo. Por eso dice, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de acusarle. ¿Quiénes estaban haciendo eso? Los religiosos. Y debemos de nosotros de comprender que no toda persona que asiste a la iglesia ha nacido de nuevo. No todas las personas son cristianos nacidos de nuevo. Pueden ser simpatizantes, pero eso es totalmente diferente a una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es el problema en el cual querían meter al Señor Jesucristo? Era prácticamente por una mala interpretación que ellos tenían. Y eso es triste, que hasta el día de hoy existen malas interpretaciones sobre la palabra de Dios. El día de reposo Dios lo estableció desde el momento de la creación, porque dice la Escritura, no lo digo yo, en Colosenses, el día de reposo no es otra cosa que una sombra, dice, de las cosas que han de venir. Es decir, es una figura, es una tipología, el día de reposo, ¿de qué cosa? Y lo explica el Espíritu Santo en la epístola a los Hebreos en el capítulo 3 y capítulo 4. Ese reposo que Dios estableció en el Antiguo Testamento se está refiriendo al reposo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús por medio de la fe en su obra en la cruz del Calvario. Es decir, es el reposo de la salvación. Ahora, estos hombres religiosos de aquel entonces, vemos aquí que los fariseos, ellos realmente aún habían añadido una cantidad de normativas
y se cree que habían más de 600 normativas que ellos se habían inventado en el día de reposo. O sea que habían realmente torcido la palabra de Dios con opiniones personales. Por eso, cuando Jesús llega a la sinagoga y ven a un hombre que está con la mano seca, y sabían estos hombres que Jesús tenía el poder para sanarlo, oiga bien esto, que tenía el poder para, ellos sabían que Jesús lo podía hacer. Tenían fe, en otras palabras, que Jesús era alguien fuera de serie, ¿no? Pero ahora se levantan con una actitud desafiante para ver si iba a violar los principios que ellos, no la Biblia, ellos habían establecido. Qué triste, hermanos, que también hoy en día muchas personas, por estar rivalizando y hermanos, en cuestiones que no están en la Biblia, se endurece el corazón. Las personas se endurecen cuando se apartan de la palabra y entran a las opiniones personales. Y ese es el pleito de entre muchos grupos religiosos y personas religiosas. Y entonces abandonan la sensibilidad, que es algo importante, que es la compasión por la persona que sufre. Y la crisis de otras personas las usan para intereses personales y no para compadecerse del enfermo. ¿No será que también nosotros en alguna oportunidad, por estar en algún tipo de pleito, lo que ha pasado es que hemos perdido falta de compasión por la persona que sufre, ya sea un problema de carácter espiritual, moral, de carácter físico, y estamos nosotros endurecidos? Y no me importa lo que le pase a otra persona, lo que me importa es ganar el pleito. Yo no sé cuántos les encanta el pleito, pero ¿qué pasa con eso? El estar peleando lo que trae es dureza de corazón. Y puede pasar a alguien delante de nosotros con una crisis y no tenemos ni la más mínima sensibilidad por esa persona. Eso es lo que había acontecido en esa sinagoga, como sucede hoy en día. Ahora, esa dureza de corazón por el que sufre es algo que se ha prolongado a lo largo de los siglos, porque las personas van más que todo por ideas personales y no fundamentadas en la palabra. De ahí que entonces no desea que Dios prácticamente haga milagros para proteger la mentira que ellos siempre han sustentado. Qué triste, ¿no? Estos fariseos lo que querían era que Jesús realmente no hiciera ese milagro. ¿Para qué? Para que de esa manera sus opiniones tuviesen validez delante de los demás. Pero Jesús lo desbarató completamente eso. Digo todo esto, hermanos, porque es importante que entendamos el trasfondo de la condición de este hombre que, estando en un ambiente de esa naturaleza, estaba perseverando. Y eso es lo hermoso. Hermano, nunca se rinda, por favor, ante las personas que no le están dando buen testimonio. Si hay alguien que no le da buen testimonio, la verdad que hermanos, quien sana, quien salva, quien restaura, no son las personas, sino que es Cristo nuestro Salvador. Ahí estaba este hombre con la mano seca, necesitado, pero era de un corazón sincero. Esto nos dice también otra cosa, que no todos los que llegan o asisten a una iglesia, a un grupo familiar, a una reunión cristiana, no todos tienen un corazón duro. Hay algunos que son sensibles, como en este caso de este hombre. Vea esto, tenía la mano seca, pero tenía el corazón blando. ¿Por qué? Porque él llegaba con sinceridad a la iglesia. Él era necesitado. Este hombre quería conocer más de Dios. Y todo aquello que recibía, aquella palabra que recibía, eso fue generando fe. Usted nunca, hermano, deje de asistir a la iglesia. Los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, expóngase a la palabra día tras día. Usted no sabe el día y la hora en que Jesús se va a aparecer a su vida y va a restaurar aquello que estaba perdido. Por eso, no abandone la iglesia, no abandone la familia, no abandone el grupo, no abandone donde está recibiendo la palabra. Y esto nos hace ver algo muy importante: las dos actitudes de Jesús ante la dualidad de las personas. Lo primero que vemos aquí es
la experiencia del que ve la dualidad. Es decir, el hombre de la mano seca estaba haciendo esa comparación. Los fariseos duros hacia él, porque ellos no querían que Jesús los sanara. Qué triste es darse cuenta que alguien no quiere que usted sea bendecido. Qué triste es darse cuenta que alguien no quiere su bendición, no quiere que le pasen cosas buenas a usted, sino que permanezca en la desgracia. Hay gente que eso es lo que quiere y se siente bien cuando alguien vive en derrota. Pero este hombre no le importó la actitud de esas personas. Por eso nunca abandone las iglesias, nunca abandone el camino de Cristo. No dice, mejor estoy en mi casa que con un grupo de hipócritas. No todos son hipócritas. Hay personas que son verdaderos cristianos, personas maduras. Es la minoría, pero hay. Eso sucede aún en el seno de la familia, sucede en el seno del trabajo, sucede donde quiera. No, que me voy a ir a otro país y a otra iglesia, ahí voy a encontrar ángeles. Bueno, tal vez algunos ángeles caídos se pueden encontrar también, donde quiera. Pero ¿qué vemos aquí? La madurez, en primer lugar, la madurez espiritual de este hombre. Es como el caso de Jacob. Le dijo al ángel, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Entonces la actitud del Señor Jesús sobre el enfermo, cuando le dice, ponte en pie, levántate y ponte en medio. Ahora vemos una actitud completamente diferente. Y Jesús hoy en día, de igual forma, Él tiene una compasión por el que sufre. Jesús tenía dolor por cómo este hombre se sentía y por la actitud sobre todo de las personas que le rodeaban a este enfermo. La actitud del Señor Jesús sobre los que no tienen compasión, también Él la va a manifestar. Y vemos aquí dos cosas, cómo se manifestó. En primer lugar, con enojo y con tristeza. Es interesante porque la palabra enojo en el griego, esa palabra se usaba dentro de los tribunales, los magistrados la usaban, especialmente cuando había la indignación por el delito que se había cometido en perjuicio de otra persona, y en base a esa indignación entonces se tomaba una decisión, había una sentencia. Por supuesto, piense por un momento, un juez que tiene que dictar una sentencia, claro. Nadie se siente bien cuando alguien está siendo dañado. Y la sentencia produce, es decir, el delito produce una indignación. Y esa indignación merece una sentencia cuando aquello es verdadero. Eso es lo que Jesús estaba sintiendo. Pero no solo eso, sino que también dice tristeza. ¿Tristeza por qué? Porque estaba el Señor triste por la dureza del corazón de ellos. Y una de las cosas las cuales entristece el corazón de Dios es la dureza que algunas veces puede haber en nuestra vida. La persona está necesitada y aún así nosotros perseveramos, persistimos en esa dureza. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nos ponemos en contra de Cristo, nunca le vamos a ganar al Señor. Estos hombres estaban resistiendo la misericordia y la gracia de Dios sobre este hombre enfermo. Le pregunto, ¿es usted de esas personas que se resisten que otro sea bendecido por Dios, que Dios lo promueva en el trabajo, que le provea mayores recursos financieros o mejor salud que usted? Y si usted se siente mal porque Dios lo bendice a aquella persona, ¿no será que nuestro corazón se ha endurecido? Pregunto. Si eso es así, entonces deberíamos de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, me he convertido en un corazón duro sencillamente por estar compitiendo, peleando con otras personas. Cuando Jesús dijo estas palabras,
Dice, entonces vemos acá que aquí está reflejándose que es un acto. El momento que Jesús se enojó y se entristeció, es un acto de desaprobación por lo que los otros consideraban normal y hasta espiritual para que ellos cambien de actitud. Si Jesús se hubiese sonreído por lo que estos hombres estaban haciendo, era darles un voto de confianza diciéndoles, está bien lo que están haciendo. Pero Jesús no comparte con las cosas injustas. Por eso se entristeció y se enojó. Y eso hizo que en un momento dado sirviese de una manera poderosa, maravillosa, para que ellos rectificaran. Pero estos hombres estaban determinados a seguir en su necedad. Habrá personas que usted y yo jamás las vamos a cambiar. Vea el último versículo que dice acá, cuando Jesús los sanó, ¿qué es lo que pasó con ellos? Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Al contrario, se endurecieron más. Hay gente que usted y yo jamás la vamos a cambiar. Eso dejémoselo en las manos del Señor. Aún viendo los milagros, las personas no cambian. El único que puede cambiar es el Señor a través de la palabra. Algunos dicen, si yo viera milagros, cambiaría. Mentira. Usted va a cambiar por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Porque muchos ven y no cambia. Es más, ve todos los días milagros. Que usted se levanta, que lo libró de un accidente. Y muchos detalles a lo largo de nuestra vida cotidiana. Vemos milagros, pero no cambiamos. Porque lo único que cambia es la palabra de Dios y la obra preciosa del Espíritu Santo. Pero en medio de todo esto, Jesús desafía a este hombre a actuar por fe en su palabra. Dice el versículo 5, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Lo que estamos viendo acá es un desafío. Jesús también lo hace con nosotros hoy en día. Dios ya dio la orden para la sanidad. Le dijo al hombre, extiende tu mano. ¿Cuándo es que Jesús extendió o dio la palabra? En el momento que estaba en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. ¿Qué estaba siendo consumado? Estaba siendo consumado en ese momento que él estaba cargando el pecado de la humanidad. Estaba cargando las maldiciones. Estaba cargando, hermano, la victoria contra Satanás y los demonios. Estaba cargando en su cuerpo las enfermedades y dolencias en contra del mundo, etcétera. Todo lo que Cristo hizo, hermano, lo hizo a favor suyo y mío. Y Jesús dio la palabra. Y vemos aquí que el Señor dio la palabra y le dice, extiende la mano. La palabra está dada. Dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, Jesús dio la palabra y sobre los enfermos pondrá las manos y estos sanarán. Ya Dios dio la orden para la sanidad y para otras cosas. Ahora Dios espera que seamos obedientes, apelando a la fe. Dios cuando nos dice, extiende la mano, Dios está esperando que usted y yo seamos obedientes a la fe de la palabra que Dios nos ha dado y que nuestra voluntad esté disponible. Dios nunca nos va a obligar. A este hombre no lo estaba obligando. Le dijo, ponte en pie, ponte en medio. Ahora extiende la mano. Él tenía la prerrogativa de decir, no lo hago. Dios siempre va a apelar a la voluntad. Dios no va a obligar a nadie. Pero Dios nos da la palabra para que nosotros actuemos. De ahí que entonces, como dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si Dios ya dio la palabra, entonces yo tengo la certeza, si Dios ya habló, como cuando habló, fueron creados los cielos y la tierra. Cuando habló, el Señor hizo maravilla. Cuando Él habló y dijo, calla y enmudece, la tempestad desapareció. Cuando Él habló, Lázaro salió de la tumba. Cuando Cristo habla, hay poder. Ahora, Dios apela a la voluntad suya y mía. Extiende la mano.
Y este hombre, dice la Biblia, la extendió. Eso significa fe. La fe actúa por el alto nivel de seguridad que da la palabra de Jesús. Cuando él escucha a Jesús, porque él ya había estado en la sinagoga aprendiendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y cuando él ve a Cristo, lo ve a través del Antiguo Testamento. ¿Y qué estaba viendo? Al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Y cuando él le dijo, extiende la mano, él al extenderla, es decir, actuar en fe, en ese instante, dice la Biblia, su mano le fue restaurada, sana. ¿Puede usted imaginarse aquella pérdida de masa muscular, la inmovilidad que tenía? Probablemente la mano la tenía pegada al cuerpo. Era prácticamente inservible. Pero en ese momento, cuando dice le fue restaurada sana, la palabra restaurar significa volver al estado original. O sea, la mano le quedó igual a otra mano que estaba en buenas condiciones. Cuando Dios restaura, hace cosas totalmente maravillosas. Él va a devolver ese órgano que está enfermo al estado original. Así como Dios lo creó, como Dios hizo la sangre, así quiere que la sangre funcione. Dios hizo el corazón y Dios quiere que vuelva ese corazón al estado original como Él lo creó. Hermanos, no hay nada imposible para el Señor. La piel Jesús la sanó. Cuando los leprosos se acercaron, los sanó a los leprosos. Los paralíticos, como no podían caminar, Jesús los restauró. Así Dios restaure la mente, el corazón y el espíritu de las personas. Pero oiga esto, a pesar que usted se convierta en un testimonio del poder de Dios y usted quiere que todos crean, no todos van a creer. La nota triste del versículo 6, salidos los fariseos, era como para salir diciendo, he visto maravilla, Jesús es el Señor, me entrego a Cristo. Salieron enojados. Y no solo eso, salieron con instintos homicidas contra Jesús. ¿Se da cuenta por qué los religiosos son los más violentos en contra de Cristo? Persiguiendo a la iglesia, destruyendo las Biblias. Porque las personas no quieren dar su brazo a torcer, que se han equivocado. El orgullo pesa más que las evidencias de Dios mismo. Notamos ahí entonces que el corazón es tan malo y tan prepotente y tan soberbio y prácticamente rebelde, y se vuelve así. ¿Por qué? Porque no quiere darse cuenta que se ha equivocado. Qué triste es que las personas prefieren irse al infierno por no reconocer que se han equivocado. ¿Cuántas religiones ha probado? ¿Cuántas filosofías ha probado? ¿Cuántas cosas ha hecho? Pero como no quiere dar su brazo a torcer, porque dice, es que no puede ser que durante tantos años, 20, 30, 40 años, me haya estado en el error. No puede ser. No quiero admitir que me he equivocado. Pero si usted sigue así, usted va a perder lo más por lo menos. Si usted ha perdido 15, 20, 30, 50 años de vida en el error, no los eche a perder. Oiga bien esto. No eche a perder la eternidad por 50 años de haber vivido en la ignorancia. Lo mejor es decir, Señor, me equivoqué, perdóname. He ido en contra de ti. Tú eres el único Salvador y Señor. Eso es sabiduría. Si se pierden 50 años, ¿qué son 50 años? Una milésima de segundo de la eternidad. Por eso, no permita que el diablo le gane ventaja. No todos en una iglesia, recuerde, son falsos. Sí, hay problemas, claro. En la iglesia es como un hospital. Unos tienen gripe y otros tienen cáncer, espiritualmente hablando. Pero el médico se llama Jesús de Nazaret. Entonces, lo importante es de hacer a un lado lo que los demás sienten o piensan de mí. Lo que me importa, que yo necesito que Dios haga la obra en mi vida.
No eche a perder, por favor, la bendición de Dios por estar poniéndole atención a los fariseos. No vinieron. No vinieron, gracias. No pierda la bendición por estar viendo a los fariseos. Usted mire a Cristo. ¿Se puede usted imaginar ese cuadro? Los fariseos con una cara de limón pérsico o limón indio, viendo a ese hombre, en lugar de estar alegres por lo que Jesús iba a hacer, pero molestos. No le importe a usted más los gestos, la actitud negativa de otros, pero mire la cara sonriente de Jesús. Si hay alguien que lo ha dañado y por eso usted se está perdiendo bendición, haga caso omiso de ellos, perdónelos y reciba el milagro que Dios tiene para usted. Y la orden es esta: extiende la mano. En otras palabras, camina por fe. Y cuando ese hombre, mire, con la mano seca, él iba en contra de la lógica, porque él nunca lo había podido hacer. En el momento que él extiende la mano, le fue restaurada. ¿Cómo es que se extiende la mano hoy en día? Es con los labios. Señor, sáname, restáurame, perdóname, límpiame con tu sangre. Cuando usted habla, usted está caminando por fe. Aquel hombre lo hizo de una manera no verbal y le fue restaurada porque caminó en fe. Si usted en fe le dice al Señor, por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando usted clama al Señor, el Señor responde. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. ¿Qué es lo que espera Dios? No espera dinero, no espera otras cosas, no espera que usted haga buenas obras. Lo que Dios espera es la fe. La fe en que Jesús en su cuerpo llevó su dolencia, que en su cuerpo Jesús lo liberó de las cadenas del diablo. ¿Qué es lo que Jesús espera? Que usted con sus labios confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Cristo. Es cuando usted extiende sus labios, su clamor a Dios, entonces Dios va a restaurar aquello que usted cree que ya no va a volver a su estado original. Dios lo va a volver. Los sueños perdidos, Dios los va a restaurar. Su cuerpo enfermo, Dios lo va a restaurar. Sus relaciones rotas, Dios las va a restaurar. ¿Qué tiene que hacer? Camine por fe en Jesús. Clame, hable con Jesús. Y el que habla con Jesús siempre sale bendecido. Incline su cabeza, por favor. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Señor, es lo que tú estás esperando, que venzamos nosotros las opiniones y las malas actitudes que de alguna manera quieren impedirnos acercarnos a ti, y que caminemos por fe en ti, Señor. Que no nos quedemos con las piedras de tropiezo, porque estas piedras lo único que quieren es que no recibamos el milagro. Buen Señor, en esta hora, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, el que genere esa fe necesaria. Quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien que pueda decir: yo soy esa persona que necesita un milagro en mi alma? El pecado me ha controlado, me ha dominado. Soy una persona que tiene el alma seca. No tengo paz, gozo, no tengo libertad. Me siento abrumado, incompetente, solo. Pero yo le digo en esta hora, por la palabra de Dios,
Si usted clama a Dios, esa es la manera de extender la fe, para que esa fe, ahora por medio de esa fe en Cristo, usted sea restaurado. Si hubiese alguien en esta hora que pueda decir: sí, hay cosas que están en mi alma que no están bien, soy pecador, soy pecadora, necesito que Dios me restaure. Como Dios quiso que usted y yo fuésemos, Dios lo puede hacer. Eso se llama el milagro del nuevo nacimiento. Jesús habló de eso en Juan capítulo 3. ¿Quiere usted primero ese milagro? Ahí donde está, indíquenos entonces con su mano en alto. Diga: sí, yo quiero que Cristo me salve, me sane, me restaure mi alma. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo necesito? Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Gracias. Señor le bendiga. Señor le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, deje que el Señor sane el alma primero. Dios le bendiga. Gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. ¿Alguien más? No sé. Dios le bendiga allá atrás. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Usted está aquí porque Dios quiere bendecirle. Gracias. Dios te bendiga. Puede bajar tu manito. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Gracias. Las personas que levantaron su mano, quiero decirles esto, y a todas las personas que nos escuchan, ya sea en su hogar, en el lugar de trabajo, o va en su vehículo, donde quiera que esté, usted también puede hacer esta oración de fe, juntamente con las personas que en esta hora han tomado esta decisión. Deje que ese corazón seco se convierta en un corazón de carne, que vuelva a tener paz, que vuelva a tener amor, que vuelva a tener alegría, esperanza. Solo Jesús lo puede hacer. Las personas que levantaron su mano, juntamente con aquellos que han de tomar la decisión, donde quiera que esté, ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. He hecho lo malo, Señor. Te he ofendido con una vida pecaminosa. Perdóname por haber creído al pecado y no a ti, Señor. Eso significa desprecio a ti. Y eso es lo que me duele. Haberte despreciado por un plato de lentejas. Perdóname. Ahora creo que en tu cuerpo cargaste todos mis pecados, todas mis rebeliones, y por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Límpiame, Señor, y seré limpio. Creo que tú resucitaste para restaurar mi conciencia a una conciencia de inocencia. Gracias. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora vamos a orar por los enfermos. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Jesús ya dio la orden, ya dio la palabra. Extiende la mano. Dios ya habló por medio de Jesús y de su palabra. Ya está escrito la orden. Ahora queda en usted y en mí la responsabilidad de creerla
y cuando yo lo creo, es decir, lo creo cuando lo confieso, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice, por cuanto creí, hablé. Cuando usted y yo creemos, la fe se manifiesta a través de la lengua, al clamar, al pedir. ¿Quiere usted ese milagro de parte del Señor? Los enfermos, entonces les voy a pedir, pónganse todos de pie, por favor, mientras adoramos al Señor, y todos aquellos que quieran pasar acá al frente pueden hacerlo confiando en eso, dando ese paso de fe. Ahora alguien podría decir, pero pastor, Dios no me puede sanar donde yo estoy, en la parte de atrás del templo. Sí, claro que sí, pero cuando desafiamos a dar este paso de fe, al pasar al frente, es un lenguaje no verbal de un acto de fe. Por eso, usted tome esta decisión. Diga, sí, Señor, yo me reconozco que soy una persona necesitada. Y las personas que están ahí en su hogar, donde quiera que se encuentre, de ese paso de fe también, a través de clamar al Señor. Adoremos al Señor. Vamos a cantar esta canción al Señor. Aleluya. Aleluya. Digno y santo el Cordero, santo, santo es Él. Sí, Señor. Levantamos Sí, Señor. nuestra alabanza. Sí, mi Dios, te adoramos. Al que en su trono está. Sí, Señor, gracias. Una vez más. Digno y santo el Cordero, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Glorifícate, Padre, ahora. Santo, 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 Tú eres el mismo Dios ayer, hoy, por todos los siglos. todopoderoso, En el nombre de Jesús. quien fue, quien En el es nombre de y Jesús, quien se sana. vendrá. Sé libre ahora, en el nombre de Jesús. La creación hoy canta y damos gloria a En el Él. nombre de Jesús de Tú Nazaret. eres Tú eres el mismo digno ayer, hoy, por los por siglos. siempre En el nombre de y Jesús. siempre. En el nombre de Jesús. Tú eres el que cambia y transforma, Santo, Padre. santo, Libera, Padre, en el santo, nombre de Jesús Dios de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, todopoderoso, Señor. Aleluya. quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre En el nombre y de Jesús, siempre. Señor. Padre mío, gracias, gracias, gracias. Oh Dios del cielo, te adoramos. Aleluya, aleluya. Aleluya, Gracias, Señor. gracias, gracias, Señor. Bendito Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso eres, Señor. Ministra, Padre, para tu gloria, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, se ha hecho el milagro. Se ha hecho, mi Dios, la sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, quita toda esa dolencia, Padre, sea cual sea. En el nombre bendito de Jesús, Padre, sana, Padre, ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Padre mío, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. A ti sea la gloria. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Y por medio de esa obra, ahora recibimos, Señor, el milagro. Recibimos el toque maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. 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 Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el que sana. Sana. Aleluya. En el nombre
nombre de Jesús, estos cuerpos sean sanos. Padre mío, en tu nombre precioso, glorifícate, mi buen pastor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Señor, reciba sanidad. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sea Él. Padre mío, nada imposible para ti. Gracias, Señor. Oh, tú vas a desaparecer ahora mismo la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, vuelva ahora el cuerpo a su estado original, como tú lo creaste, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritus de Dios, ahora mismo, Señor, glorifícate, glorifica tu nombre, bendice a tu hija, a tu hijo, Señor. Gracias, gracias, porque no hay nada imposible para ti. Hay alabanza, en el nombre de Jesús. Renueva este cuerpo, Padre. Dale los mejores años de salud ahora, Señor. Y damos gloria. Tú eres digno por siempre. Padre, Y en el nombre siempre. de Jesús, se sana ahora. Sano ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Poderoso eres, Señor. Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
hay algunas enfermedades que ya fueron sanadas, pero tienen que ser corroboradas por los médicos. Pero habrá alguien aquí que venía con un dolor, pero en el momento que usted clamó, eso es lo que quiero saber. Cuando usted clamó al Señor, desapareció ese tumor, desapareció ese dolor, desapareció esa incapacidad. Levante la mano. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo experimenté algo? ¿Qué es lo que tenía usted, hermano? ¿Ahora no tiene dolor? No. Bien, gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, mi hermano. Muy bien, desapareció ese dolor. ¿Alguien más? Sí, allá atrás. ¿Y te podías movilizar? Cuando con ese dolor te podías tú agachar o no te podías agachar, pero con dolor. Ahora desapareció el dolor. Bien, gloria al Señor. ¿Alguien más? Sí, mi hermano. ¿Qué siente usted ahorita, hermana? El dolor. Cuando usted estaba ahí en la silla de ruedas, ¿qué sentía usted? Le dolía. Ajá. ¿No le duele nada? Entonces se va a llevar la silla de ruedas empujada. Usted la va a empujar, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que usted siente, dice, no, quiero que pruebe si, por ejemplo, no podía, lo que no podía hacer. ¿Qué no podía hacer, hermano? Ahora eso desapareció. Muy bien, gloria al Señor. ¿Alguien más? Bueno, otras cosas, por supuesto, va a tener que hacerse algunos exámenes o cuando pase consulta con el médico y él le va a confirmar, sí, mire, la verdad que la válvula del corazón que no estaba muy bien. Ahora cuando le haga un ecocardiograma, debe decir la válvula que tiene como la de un recién nacido, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, habrán momentos en que en su oportunidad Dios se ha de glorificar. Es más, si en esta hora, por ejemplo, alguien vino con dolor y todavía lo tiene, ¿usted cree que Jesús no lo puede sanar cuando llegue a casa? Cuando vaya por el camino. ¿Ah? Cuando en un momento dado, usted se va a dar cuenta cómo aquellos leprosos, fíjense, los 10 iban de camino y en el camino fueron sanados. A lo mejor usted estaba en la cama, estaba dormido y cuando se despierte, se va a despertar con algo completamente diferente. Hermanos, Jesús es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y queremos, sobre todo, a las personas que vinieron por primera vez, realmente ustedes son muy, muy especiales. Y lo más importante que ha ocurrido hoy no es la sanidad física, es la salvación. Así que Dios los bendiga a todos aquellos que tomaron la decisión de entregarle su vida al Señor Jesús.